This meeting is being recorded. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. No subí las notas, me acordé hace rato que no había hecho comentarios, entonces en un ratito más subiré las notas del pasado y el examen, ¿no? La parte de casa. Sí, profe. Y entonces... Voy a cargar esto. Se pone lento. En el capítulo de geometría secado puse el acceso al JAM. Si lo quieren recuperar de ahí. Ahora que me registré publicar. No le había dado. Bueno, ya. Gracias. Perdón. Y entonces, lo que nos queda por discutir es psicometría y secado. En realidad es secado, pero psicometría lo tocamos solo por la importancia que tiene en secado, aunque psicometría se aplica a otras áreas, ¿no? ¿Cómo secamos cosas? ¿Cómo le hacemos para secar cosas? ¿Cuál es la lógica? ¿Con calor? ¿Con calor? ¿Cómo? ¿Evaporando el agua? Ajá, por ejemplo, con vapor. ¿Con vapor secamos? No, con aire seco. ¿Con aire caliente? Con aire caliente. ¿Aire seco? ¿Cómo secamos el aire? ¿Quitando la humedad que tuviera? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Puede ser utilizando un filtro? Podría ser. ¿O, Josana? Evaporando esa agua que pudiera tener, ¿no? Sí, la pregunta es cómo evaporamos el agua. Para evaporar el agua, ¿qué necesitamos? Aumentar la temperatura. No estrictamente necesario. ¿Qué necesitamos? Literalmente, o sea, si vamos a terminar, ¿qué se requiere para que una sustancia cambie de fase? Ah, sí, estoy grabando, sí. Para que una sustancia cambie de fase, ¿qué se requiere? ¿Calor? ¿Qué calor? Literalmente, es muy sencillo. ¿Cuál calor? Latente. El calor latente, ¿no? El calor de cambio de fase. ¿Cuál es la diferencia entre calor latente y calor sensible? Que uno nada más cambia la temperatura sin cambiar de fase y el otro nada más está cambiando de fase. Pero dijiste, en uno solo cambia la temperatura, pero no hay cambio de fase, y en el otro hay cambio de fase. ¿Y qué pasa con la temperatura? Pero no cambia de temperatura. Pero no cambia la temperatura, ¿no? Ah, bueno, eso sí. De hecho, ¿recuerdan? Hay una cosa que en general, si trazamos, por ejemplo, ¿cómo calculamos calculamos la CP contra la temperatura? O sea, más bien, si trazamos la CP contra la temperatura,
normalmente la CP medio aumenta con la temperatura, pero muy poco, y de repente hay una discontinuidad y luego regresa así, ¿no? Algo parecido, no exactamente el mismo valor necesariamente, pero ahí cambia de fase, ¿no? Entonces, de este lado tenemos el líquido y de este lado el vapor. Y a esto, en general, le llamamos la curva lambda. Y por eso es por lo que normalmente ponemos lambda para indicar el calor de cambio de fase, ¿no? Porque medio recuerda a una lambda, ¿no? Esa curva. Pero entonces, la CP, que es la que el calor que necesitamos para aumentar la temperatura a 1 grado, ¿recuerdan? En general, es más o menos constante, no cambia muchísimo con la temperatura, pero cuando cambia de fase pareciera que tuviera un valor infinito, entonces se dispara y la temperatura no cambia. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, la idea de si queremos secar algo es proporcionarle el calor de cambio de fase. ¿Necesitamos calentar? Estrictamente no. Lo único que necesitamos es darle el calor de cambio de fase. Porque si piensan un poco, o sea, cuando secan la ropa, no la calientan, ¿no? Para que se seque. Entonces, ¿cómo es que se seca? También porque fluye aire, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que el aire evapora? ¿Qué? Al agua que está ahí. O sea, una parte se escurre, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué el aire, sin calentarlo y sin nada, puede secar? ¿Qué dicen? Por la ¿Tiene que? transferencia de calor. ¿Perdón, Ricardo? Por la transferencia de calor. ¿Hay diferencia de calor entre la ropa mojada y el aire ambiente? Probablemente sí. Me refería a la transferencia de calor que se puede dar, sea Pero, convección, conducción. ¿ok? Pero transferencia de calor requiere ¿qué? Para que haya transferencia de calor se necesita un gradiente de temperatura, ¿no? Pero en general, o sea, vamos, se requiere un gradiente de temperatura. Aquí es un poco cuestionable pensar si hay diferencia de temperatura entre el aire y la ropa mojada, ¿no? Porque eso me llevaría a pensar si hay diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Y entonces, si piensan por ahí, y es algo que vemos fácilmente, que vemos fácilmente en la naturaleza. ¿Qué pasa cuando llueve con la temperatura? Baja la temperatura. Baja. ¿Por qué baja la temperatura? ¿Porque el agua está fría? Pues se encuentra a una temperatura menor a la del ambiente. Podría ser, ¿no? Podría ser que entonces, dado que viene de la atmósfera y está más frío, conforme más arriba está más frío, podríamos considerar que cuando cae, pues está más fría. Y el aire, entonces, si baja la temperatura porque se enfría, una vez que deja de llover, se mantiene una temperatura más bien baja, ¿no? Un rato. ¿Por qué? Y piensen en un cuerpo de agua. Si piensan en un cuerpo de agua como un lago, y en la ley cero de la termodinámica, la ley cero de la termodinámica dice que si tienen cosas en contacto y hay un gradiente de temperatura, eventualmente alcanzarán la misma temperatura, ¿no? Entonces, si ustedes van a un lago y se meten al lago, ¿el agua del lago tiene la misma temperatura del aire? No. ¿Por qué no? ¿No está en contradicción con la ley cero? A lo mejor nada más podría ser el agua superficial. No sé, es lo que yo podría pensar. ¿Ok?
Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para una cubeta. Si dejan una cubeta expuesta, está a la misma temperatura que el aire después de un rato. Supondríamos que sí, ¿no? Si la dejamos ahí un día, esperamos que se quede ahí. Entonces, si está a la misma temperatura, no hay gradiente de temperatura, ¿no? Porque si no hay gradiente de temperatura, no habrá transferencia de calor. Pero eso nos lleva un poco a algo más fundamental, ¿no? O sea, en general, ¿qué necesitamos para que haya transferencia de masa? ¿Que haya un gradiente de qué? Lo que necesitamos es que el agua deje de ser agua y pase a ser vapor. Entonces, que pase del cuerpo mojado o húmedo y pase al gas, aire. Entonces, ¿cuál es la condición para que haya transferencia de masa? Sobre la que regresamos en el curso todo el tiempo. Para que haya transferencia de masa tiene que haber un gradiente de concentración. De potencial. Potencial químico, ¿no? Lo mejor es decirlo como potencial químico, ¿no? Tiene que haber entonces un gradiente de potencial químico. El potencial químico depende de temperatura, presión, campos. Composición. Exacto, ¿no? Entonces, de esas cuatro cosas dependen, ¿no? Presión, temperatura, composición, campos. El gradiente de potencial. Y entonces, si nosotros queremos que se seque algo, lo que nos preocupa más que la diferencia de temperatura es el gradiente de potencial. Porque puede que no haya gradiente de temperatura, pero puede haber gradiente de potencial, eventualmente. O sea, una cosa puede no estar todavía en equilibrio, ¿no? Y entonces, ahí deberá de haber intercambio de masa y probablemente de temperatura también. Entonces, si nosotros queremos secar un cuerpo o algún producto, pues definitivamente lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, proporcionar el calor, cuando lo vemos desde el punto de vista del calor, para que el líquido cambie de fase. En un término más general, ese calor tiene que ver con el potencial químico, ¿no? Entonces, tiene que haber, esto es de cajón, tiene que haber un gradiente de potencial químico para que podamos hacerlo. Pero el potencial no solo involucra la temperatura, ¿no? También involucra la composición. Y entonces, secado es un poco particular porque las dos transferencias son significativas, ¿no? Son muy importantes. Transferencia de masa y transferencia de calor van muy acompañadas. Entonces, en general, tenemos que hacer eso. Y para entender un poco cómo funciona este asunto, tenemos que ocuparnos de la psicometría. La psicometría estudia las mezclas vapor, gas. Aunque eso siempre suena bastante relativo, ¿no? Entonces, una sustancia que es un vapor y entonces que es fácilmente condensable, o estamos en condiciones relativamente fácil condensable, y otra que es básicamente incondensable, ¿no? Las mezclas vapor-gas. En particular, vapor de agua y aire, donde el aire lo consideramos como una mezcla, pero como si fuera una sola sustancia, básicamente incondensable, ¿no? Y entonces, eso estudia la psicometría. Y literalmente lo primero que necesitamos es definir cosas, ¿no? Y entonces, lo primero es, ¿qué es la humedad absoluta? Algo que llamamos la humedad absoluta. La humedad absoluta, que conviene que le pongamos algún garabato, porque hay muchas H's en esa parte, es básicamente la masa de agua sobre la masa de aire. Literalmente, ¿no? Kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Y cómo calculo eso? ¿Cómo puedo saber cuánta masa de agua hay en cierta masa de aire seco?
Si suponemos que esta mezcla, estamos en condiciones normalmente atmosféricas, entonces condiciones en las que los gases en general se comportan muy cercanos a la idealidad, pues podemos irnos a la ley de los gases ideales, ¿no? Esto es, si yo quiero calcular la masa de agua y tengo las fracciones, pensemos que tenemos las fracciones, puedo poner que la fracción de A sobre la fracción de B por la masa correspondiente para que nos lo pase de moles a kilos, ¿no? Entonces la masa de... lo puse al revés, perdón. En general, vemos que el agua es B y el aire es A. Entonces la masa de B, esos son moles, y esos son gramos por mol, ¿no? El peso molecular. Y entonces, si yo conozco las fracciones mol, pues entonces a través del peso molecular puedo pasar esas fracciones mol a masa, ¿no? Simplemente. Y si recuerdan, la ley de los gases ideales se relaciona directamente o deriva, en realidad, de otras leyes, ¿no? En este caso, la ley de las presiones parciales. Y entonces yo puedo relacionar la fracción con ¿qué? ¿Cómo puedo relacionarla? Me sale muy pegado. La fracción. Si piensan en YB es igual a ¿qué? Con las presiones. O la presión parcial de B es igual a ¿qué? ¿Cómo calculo la presión parcial de una sustancia? Creo que era la presión total por la fracción de esa sustancia. Entonces, la fracción por la presión total me da la presión parcial de B. Y entonces, como ven, de aquí, pues YB será simplemente la presión de B sobre P, ¿no? Y entonces, lo que tenemos como la humedad, que es, tenemos como YB sobre YA, MB, MA. Primero hay que notar que si tenemos una mezcla pseudobinaria, el vapor de agua y el gas, entonces, a partir de la fracción de B, yo puedo calcular la fracción de A, ¿no? Nada más restándoselo a 1, ¿no? Y entonces así todo lo hago en función de la fracción de B. Y si reemplazo esto acá, pues entonces tengo PB sobre P sobre 1 menos PB, P, MB, MA, ¿no? Y entonces, como ven, mi humedad absoluta simplemente es PB sobre P menos PB por MB, MA. ¿Sí? Esos son entonces, si yo conozco la presión parcial de B, de mi vapor, yo puedo calcular la humedad absoluta. Los kilos de esa sustancia, en este caso de agua, por kilos de aire seco que tengo. Solo a partir de la presión. Y esa es la presión parcial, ¿no? Esa es la humedad absoluta. También tenemos la humedad relativa, que es como porcentaje, y la humedad sobre la humedad saturada. Donde entonces esa humedad saturada es cuando la presión de B es la presión de vapor de B.
como si fuera de la sustancia pura. Uh-huh. ¿Recuerdan la presión de vapor de una sustancia? Hay una ecuación famosa con la que la puedo estimar, ¿no? La presión de vapor de una sustancia. ¿Cuál es? Literalmente eso, estoy poniendo ahí, es regresando al diagrama con el que empezamos un poco el curso, ¿se acuerdan? Presión, temperatura, teníamos algo así, ¿no? ¿Se acuerdan? Para una sustancia pura. Y entonces, esta línea es entre líquido y vapor, ¿no? O gas. Y esto normalmente lo puedo estimar con la ecuación de Antoine, ¿no? O similares. Es algo que se ha obtenido la ecuación de Antoine para un montón de sustancias, el agua entre otras, y entonces eso es algo que podemos conseguir con relativa facilidad, ¿no? Los parámetros de la ecuación de Antoine, o algo como una ecuación de Antoine, que me permita estimar la presión de vapor de la sustancia pura. Y entonces esto me permite calcular la saturada, que no le puse aquí el subíndice, la humedad saturada, como ven, solo en función de la temperatura, y entonces mi humedad saturada es función de la presión y de la temperatura por ahí. Y con eso entonces yo puedo calcular la humedad relativa de una forma relativamente fácil. ¿Sí? Profe, disculpe, Esto, ¿podría volver a ¿sí? repetir lo de la humedad relativa? Es que se me trabó un poco. Porque veo el signo del porcentaje y lo de esa división. Sí, la humedad relativa simplemente es, bueno, el porcentaje me faltó ponerle, para que fuera porcentaje, efectivamente, hay que ponerle el 100, ¿no? Como siempre. Entonces, pero como una fracción, digamos, la humedad relativa es la humedad que yo tengo sobre la humedad de saturación. La humedad de saturación es la humedad que calculo cuando la sustancia ejerce la presión de vapor de la sustancia pura, como tal, ¿no? Esa presión de vapor de la sustancia pura es esta línea, ¿no? La que tenemos en el diagrama de fases de la sustancia pura, esta curva como tal. Presión de vapor y entonces cuando divido mi humedad sobre esta humedad saturada, pues entonces tengo el porcentaje de humedad. Noten esto, o sea, la que es fácil de calcular de todas estas, en realidad, es esta. Yo calculo esta con relativa facilidad, ¿no? Yo digo a qué presión estoy, básicamente a qué altura estoy, calculo la presión a esa altura o veo la presión a esa altura y utilizo la ecuación de Antoine para calcular la presión de vapor de la sustancia pura en función de la temperatura y entonces puedo trazar HSAT con relativa facilidad, la humedad de saturación. Una vez que tengo la humedad de saturación, yo puedo trazar líneas del porcentaje simplemente multiplicando la humedad de saturación por 9.9, 8.7, 6, lo que sea, ¿no? Por el 90%, 80%, etc. Y entonces puedo calcular la humedad relativa. ¿Mm? Y si conozco la humedad relativa, puedo calcular la humedad absoluta. Entonces, en realidad, es algo que hacemos en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Esto permite, entonces, trazar yo puedo trazar con relativa facilidad la humedad
absoluta en función de la temperatura. Y como veíamos, entonces la fácil es la de saturación. Yo consigo la ecuación de Antoine y calculo esto. Y eso entonces me da una curva que se acerca a la temperatura de ebullición de una forma, digamos, asintótica. ¿Sí? Y esto es la humedad saturada, o el 100%. ¿Sí? Esto es a cierta presión, ¿no? Y entonces esto es como si fuera de la sustancia pura, si el agua estuviera ejerciendo la presión de vapor del agua pura. Yo multiplico esto, entonces, por un porcentaje y puedo obtener curvas de diferentes humedades relativas, ¿no? Pues literalmente esto es 100%, y luego lo multiplico y tendré entonces curvas, ¿no? No sé, 70%, 50%, 3%, 5%. Ah. ¿Eh? Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, si googleamos así rápidamente cuál es la humedad en la Ciudad de México, no tenemos un valor, ¿no? Normalmente, cuando vemos los datos, esto era antes relativamente difícil de conseguir, pero ahora es muy fácil, ¿no? ¿Dónde está la humedad absoluta? Bueno, esto creo que no es uno de los mejores para verlo. Profe, ahí la dice. Ahí está. Humedad 27%, ¿no? ¿Perdón? No, decía eso que ahí decía. ¿Sí? Ah, ¿no lo había visto? Entonces, por ejemplo, en este momento aparentemente hay una humedad del 27% en la Ciudad de México, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que entonces interpretamos eso. ¿Qué significa? Pongamos que, solo porque estamos a eso, que ese es del 30%. Y digamos que estamos al 30%, ¿no? Que es un valor aproximado. Entonces, en principio, con ese valor de 30% yo puedo decir qué humedad absoluta tengo. ¿Cuántos kilos de humedad hay por kilogramo de aire seco? ¿Cómo será eso? ¿Cómo podremos determinar eso? Hay una... ¿recuerdan la temperatura de rocío? ¿Qué es eso de la temperatura de rocío? Es cuando se está condensando un gas y en esa temperatura comienzan a ver las primeras gotas de líquido en el gas. Entonces, si yo estoy, digamos, a 30 grados, a 30%, perdón, y sé a qué temperatura estoy, lo que llamamos la temperatura de bulbo seco, pongamos que estamos a esa humedad y temperatura, como lo vimos en el clima, que decía que estábamos a 23 grados y 27% de humedad. Pues pongamos que es algo como el punto rojo que estoy poniendo ahí, ¿no? La temperatura de rocío sería cuando este gas, así como está, empieza a formar un rocío. Esto es, si yo lo condenso, ¿cómo puedo condensar la humedad en ese gas? Pues simplemente en frío, ¿no? Si en frío, esta sería la temperatura de rocío, ¿no? Como ven, la temperatura, para que lograra eso, necesito enfriar bastante, ¿no? Siempre lo comento, es básicamente cuando ustedes sacan una Coca-Cola muy fría o una cerveza muy fría y la ponen, la ponen al medio ambiente, se forman gotitas, efectivamente, ¿no? Se forma rocío, más en la playa, ¿no? Aún. Porque lo que está ocurriendo es que el gas que está rodeando a la cerveza o a la botella, lo que fuera, se enfría, y entonces, como se enfría, quita energía
y entonces el vapor que estaba suspendido, estaba literalmente como vapor, el agua, se condensa, ¿no? Se logra condensar. Y a eso le llamamos la temperatura de rocío, ¿no? ¿Sí? En principio, yo podría utilizar la temperatura de rocío para decir qué humedad tiene algo. Esto yo podría, así como lo dije, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, ¿qué humedad tiene el aire? Ah, pues lo que hago para saber qué humedad tiene el aire es enfriarlo, y entonces cuando vea que efectivamente que empieza a formarse el rocío, ahí me indica literalmente esta temperatura, y si yo conozco esta temperatura, pues entonces solo subo a mi línea de saturación, y entonces sigo mi línea de saturación, y entonces tendré mi H absoluta, ¿no? Mi humedad absoluta. ¿Cuántos kilos tengo? En principio es posible, solo que es un poco complicado experimentalmente, ¿no? O sea, lo que tendrían que hacer es mantener encerrar el gas y enfriarlo muy lentamente de forma que pudieran controlar y observar precisamente cuando se forman las gotitas, ¿no? ¿Sí? Eso les diría entonces cuál es, ¿no? Pero no es probablemente la mejor forma. Necesitamos definir algunas otras cosas para encontrar mejores formas, ¿no? Una de ellas es el calor. Dado que tenemos transferencia simultánea de masa y energía, definimos también el calor húmedo. El calor húmedo siempre lo consideramos como una especie de promedio. Entonces, el calor húmedo es el calor de la sustancia A, en este caso del aire, más la humedad absoluta por el calor de B. Noten las unidades, ¿no? O sea, aquí tengo cosas como Joule por kilogramo de A, si lo ven como unidades. Entonces, CB, pues son joules por kilogramo de B, mientras que H son kilogramos de B sobre kilogramos de A, ¿no? Y entonces al final, efectivamente, ¿no? Entonces es una especie de promedio, digamos, el calor. Y la idea de este calor me permite estimar cuál es la entalpía. ¿Cómo calculo la entalpía? Más que entalpía, me da, digamos, el nombre de entalpía de la mezcla. No te lo digo porque claramente. ¿Cómo calculo la entalpía en general? Delta H es igual a ¿qué? Entalpía, eso lo ponemos como una cantaleta en termo, ¿no? Es lo Delta H es igual a... de la sumatoria de las entalpías de los reactivos menos la de los productos. Eso si fuera una reacción. Ajá. Pero aquí es la entalpía de la mezcla. Sería la energía en general. Entalpía es igual a CP delta T, ¿no? ¿Recuerdan? Siempre, ¿no? De hecho, viene de acá, ¿no? Era la masa por específico. Y Cuando le puse esto, me faltaron grados, ¿no? ¿Celsius o Kelvin? Porque la que queda sin unidades, en realidad cuando multiplico la CP por la temperatura, solo me queda
el contenido energético, ¿no? Que es la delta H, ¿no? La entalpía, los joules por kilogramo. Entonces es Cp delta T, ¿no? Y entonces, si yo quiero calcular la entalpía de la mezcla, mi mezcla es aire y esa y vapor de agua. Entonces, ¿cómo lo calculo eso? Si lo vemos simplemente así, entonces la entalpía del aire sería el calor de A, ¿no? Es incondensable, entonces siempre que calculamos la entalpía, usamos una temperatura de referencia, ¿no? Que aquí pongo como 0. La entalpía del aire sería simplemente la temperatura a la que yo lo quiero, menos la temperatura de referencia por la Cp del aire. Pero no todo es aire. Le tengo que sumar la entalpía del agua. Podríamos estar tentados a poner Cb T menos T0, excepto que este siempre es aire, entre T y T0. Este, no. Este, muy seguramente en T0, es líquido y en T es vapor. Entonces, no funciona así de simple, ¿no? Pero me da una idea de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que calcular para el vapor, no puedo poner como la Cp del vapor o del gas, Cp como gas, y entonces, de ahí le tengo que quitar la temperatura de cambio de fase, ¿no? Alguna temperatura. Y entonces, esto sí funciona como suma, ¿no? Esto es el gas con gas, lo sumo. Y entonces, este es el cambio de energía del aire desde 0 hasta T, es el cambio de energía del agua desde la temperatura de cambio de fase hasta T. Entonces, como ven, lo que me falta sumarle aquí es un poco lo que veíamos en la curva de lambda, ¿no? Estoy acá, tengo que sumarle todo lo que le puse aquí y lo que le puse acá. Pero le tengo que sumar el calor sensible y el calor latente. Entonces, tengo que sumarle lambda a la temperatura en la que haya ocurrido el cambio de fase y después sumarle el cambio de entalpía desde referencia hasta ese cambio de fase, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Ese es el cambio de energía de la mezcla, ¿no? En general. Que es la suma de los dos cambios, ¿no? Del cambio del aire y del agua. ¿Queda claro eso o hay dudas ahí? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Si queremos calcular la entalpía, entonces siempre es una fórmula de Cp delta T. Tenemos las mezclas, digamos, de una forma simple Cp delta T. Pero cuando tengo mezclas, lo que hago es un promedio ponderado. En general pongo alguna forma de fracción o algo así, por la Cp, y luego todo eso para sacar una especie de Cp por delta T. Pero eso es cuando lo pongo como entalpías, ¿no? O sea, en realidad. Aquí estamos calculando un cambio de una entalpía. Me falta algo ahí todavía. Efectivamente me faltó la parte del promedio. Necesito una parte de como de promedio, ¿no? Entonces aquí hasta donde iba era lógico, en el sentido de que yo tengo que sumar la entalpía que adquiere el aire entre la temperatura de referencia y T. ¿Recuerdan? Siempre que vamos entalpías, entropías, ahí siempre ponemos, y también potencial químico, de hecho, deltas, ¿no? No hay un valor absoluto de referencia. Entonces siempre es una referencia relativa que nosotros decidimos cuál es, ¿no? En este caso, mi referencia es T0. Yo decido cuánto vale esa T0. ¿Sí? Para calcular con respecto a esa temperatura cuál es el cambio de entalpía. Y esto solo es entonces lo que ocurría en el gas aire, ¿no? Que es A. Esto es lo que ocurriría en el gas
líquido. En el gas, dije gas líquido, ¿verdad? En el gas del agua, el agua como vapor, como gas, al pasar de la temperatura a la que hay el cambio de fase hacia acá, aumenta esta temperatura. Esto es, si yo estoy en T0 y quiero llevar el agua desde T0 a T, lo que va a ocurrir es que normalmente en T0 el agua es líquida. Entonces, primero tengo que darle calor sensible. Esa primera parte de calor sensible es esto, ¿no? Tengo que llevarla a T0, al agua, desde T0 hasta la temperatura a la que va a cambiar de fase. Entonces, a esa temperatura de cambio de fase, ya no va a cambiar la temperatura porque está cambiando de fase, literalmente, ¿no? Entonces ahí, una vez que llegamos ahí, hay una cantidad de calor que le tengo que dar, que es la de cambio de fase. Pero ahí no hay cambio de temperatura, como se ve, ¿no? Aquí hay cambio de temperatura, calor sensible. No hay cambio de temperatura. Calor latente. Y después, desde esa temperatura en la que cambia de fase, hasta la temperatura a la que está. Es otra vez calor sensible, ¿no? ¿Sí? Gracias, sí, profe. Eso lo puede empezar como con el asunto del vapor. Recuerdan que tenemos vapor saturado, líquido saturado, vapor sobrecalentado y líquido sobreenfriado. ¿Esos conceptos les suenan? En transferencia de calor. ¿Qué significa que yo tenga líquido subenfriado? Recuerdo que el líquido sobreenfriado era prácticamente a temperaturas de 25 grados, 20, más o menos. Tiene que ver con esta figura otra vez, ¿no? Si regresamos a la figura de acá. Aquí tengo líquido y aquí tengo vapor. ¿Dónde tengo líquido subenfriado? ¿Cuál podría considerar que es líquido subenfriado? En esa figura. ¿O cuál es líquido saturado? ¿Líquido saturado cuál es? Sería el que está en la línea, ¿no? Entre el líquido y vapor. Sí. Esta es la línea de saturación. Entonces, cualquier líquido que esté ahí es líquido saturado. El vapor que está ahí mismo es vapor saturado. Esos dos son líquido y vapor saturado, ¿no? Están en equilibrio. Si yo estoy a una temperatura más baja, por acá, más baja de esto, o sea, aquí por ejemplo tengo un cierto punto, si me bajo, entonces eso es líquido subenfriado, ¿no? El líquido a la temperatura de saturación, ¿no? Que no está en equilibrio con el vapor. Entonces, siempre que esté abajo de esa condición, tendré líquido subenfriado. Y tengo vapor sobrecalentado si estoy de este otro lado, ¿no? Cualquier vapor que está arriba de esa temperatura es vapor sobrecalentado. Seguramente cuando discutieron transferencia hablaron un poco de que cuando transmito vapor por las líneas, normalmente lo ligeramente sobrecalentado. Para que en la línea, eventualmente, si pierda el calor sensible, un poquito de calor sensible, y ya cuando yo lo uso, recupero todo ese calor latente, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que se suele hacer en la transferencia de calor en las líneas industriales, ¿no? Lo ponemos ligeramente sobrecalentado, de forma que cuando lo queremos usar, nos da la energía que nosotros esperamos, ¿no? Energía sensible, que es mucha energía. Y entonces, si regresamos a este asunto, esto es lo que corresponde al líquido subenfriado, ¿no? El líquido subenfriado lo tengo que llevar desde T0 hasta la temperatura de saturación, la temperatura de cambio de fase. Ahí, una vez que alcance esa temperatura, va a cambiar de fase. Y después lo voy a sobrecalentar. Eso es lo que estoy poniendo ahí, ¿no? ¿Sí? Y el error que estaba cometiendo y que no me estaba dando cuenta era el asunto de que, en general, cuando yo calculo una sustancia pura, suele ser Cp delta T, pero si es una mezcla de sustancias, en realidad calculo una especie de Cp promedio utilizando la fracción por la Cp de la sustancia. Entonces calculo una Cp promedio y luego multiplico por la delta T.
aquí lo que me está faltando es el asunto del promedio. Ese promedio, en realidad, en este caso, es mi humedad. Yo puedo poner todo eso multiplicado por la humedad, simplemente, ¿no? La humedad absoluta. Entonces me va a hacer el cambio de, otra vez, ¿no? Aquí tengo, si vemos las unidades, como estaba arriba, aquí tengo joules por kilogramo de A. Todo esto me da joules por kilogramos de B, y esto me pasa a los kilogramos de B a kilogramos de A, para que al final lo pueda sumar, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Y entonces con eso puedo calcular la entalpía de la mezcla. Luego, puedo, si quiero, bueno, eso normalmente lo puedo aproximar, funciona muy cercanamente a ponerlo simplemente como una C de A, T menos T0, más la humedad, es muy cercano a eso, pues, por la lambda, el cambio de fase a la temperatura de referencia, ¿no? Entonces, con frecuencia no hacemos todo esto, sino solo calculamos esto, ¿no? En particular porque nosotros decimos la temperatura de referencia, es fácil conseguir la lambda a la temperatura de referencia, pero la lambda no cambia muchísimo con la temperatura, y además estos términos en general son muy pequeñitos comparados con la lambda, y entonces lo puedo dejar como esto, ¿no? Muy cercano a eso. ¿Sí? Y también es común que calculemos, menos como una hora que antes, porque ahora podemos usar otra vez, tenemos las computadoras, esto es mucho más fácil, puedo calcularlo como un promedio. Puedo calcularlo como la delta H del aire seco, más la humedad relativa, esto que es la humedad relativa, y la diferencia de humedad entre la humedad de saturación y la humedad del aire seco. Esto es, yo puedo calcular esto para el aire seco, cuando esto vale 0, y entonces solo es la humedad del aire seco, que sería este término así, literalmente. Y puedo calcular cuando esto es 100% de humedad. Y entonces, con esto, nada más utilizo esta proporción que es la relativa para calcularlo más fácilmente, ¿no? Eso, insisto, es porque cuando lo hacemos en una carta psicométrica, usualmente en una carta psicométrica encontramos esas cosas, ¿no? Las H's. Ahora a ver, es el asunto de cómo trazarlas. Y luego tenemos otros conceptos. Un concepto siguiente, digamos, será el de, que ya lo vieron en realidad, en laboratorio, ¿no? Los que ya llevaron al laboratorio. La temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuál es esa temperatura de bulbo húmedo? Hicieron una práctica de eso, ¿no? ¿Recuerdan? Algunos seguramente ustedes ya lo hizo, no sé si todos, pero al menos alguno ya lo hizo. La temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es eso? ¿Nadie recuerda? Tenían un termómetro y medían la temperatura del termómetro hacia el aire nada más, ¿no? Y luego tenían un termómetro mojado. En realidad le ponían, lo que se suele hacer es ponerle al bulbo alguna gasa que se mantiene siempre húmeda y ponen a circular aire. Y entonces, ¿qué pasa? Me sorprendería que nadie lo haya hecho o lo haya visto. No sé ahora con eso de la pandemia, pero yo esperaría que sí alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo. Pues todavía no sé qué laboratorio sea, o no lo he tomado.
no sé si sea de biotes o de ambientales, no sé qué. De los de bioseparaciones. Ah, de todavía no lo llevo. No, profe, todavía no. Ah, bueno. Sí, ¿Mateo? ¿Mar? ese, ay, no recuerdo qué laboratorio es, no es de bioseparaciones, es uno ¿De de bioingeniería? bioingeniería. Ajá, es Ok. el de bioingeniería. El profe tiene mucho que lo cursé, pero se determina la temperatura húmeda del aire, ¿no? Con ese experimento. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? O sea, la temperatura húmeda, la temperatura del bulbo húmedo, ¿es la misma de la temperatura del bulbo seco? Entonces, veo que aparentemente muchos no lo vieron o no lo recuerdan. Voy a hacer una esquemita. Me lo voy a llevar a la otra hoja. El experimento básicamente es que ustedes pueden poner, digamos, un termómetro, aire, y un termómetro que tiene el bulbo húmedo. Entonces, este termómetro está expuesto directamente al aire, ¿no? Por convección. Lo que el aire pasa ahí, medir entonces es literalmente la temperatura del aire, del bulbo seco. Cuando pongo el termómetro y lo mantengo húmedo, le pongo una gasa alrededor y esa gasa está tocando el agua de forma que todo lo que se evapore de aquí es repuesto de forma rápida por el agua que está abajo y entonces siempre se mantiene húmedo. Cuando hago esto, entonces veo que la temperatura de 1 es mucho más elevada. Entonces, la temperatura del bulbo seco es más bajo. A eso le llamamos la depresión de bulbo húmedo. ¿Por qué? Es literalmente, o casi literalmente, lo que pasa cuando se lavan las manos y sacuden las manos. Sienten que se enfrían, ¿no? ¿Por qué se enfrían? Eso me lleva al asunto con lo que empecé, ¿no? Si yo pongo ropa a secar, curiosamente la ropa se enfría cuando la pongo a secar. ¿Por qué? ¿Cuál sería su teoría? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si el cuerpo se está secando, lo que significa es que el agua se está evaporando, ¿no? ¿Qué necesita el agua para evaporarse? Lo que dijimos al principio, ¿no? Que se le dé calor. ¿De dónde va a tomar el calor? Si no hay diferencia de temperatura. Ahí la cosa es, no hay diferencia de temperatura, pero hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial y entonces esa diferencia de potencial va a hacer que se evapore. Y entonces va a haber un cambio de presión, temperatura, composición, hasta que se alcance el equilibrio. Y entonces ese equilibrio va a involucrar que el calor que necesita el agua para evaporarse sea tomado del aire, literalmente. Entonces, el aire se enfría, el agua se enfría durante su cambio de fase, y el cuerpo que tiene en contacto también se enfría, ¿no? Todo el mundo se enfría. Y entonces por eso es la depresión de bulbo húmedo. Aquí está pensado solo desde el punto de vista del aire, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que el flujo de calor, Q, la densidad de flujo de calor, tiene que ser igual a la densidad de flujo de... estoy viendo que le puse N en las notas, pero hemos usado siempre J, ¿no? La densidad de flujo de calor tiene que ser igual a la densidad de flujo de masa, pero esto es joules
una densidad de flujo, ¿no? Joules por metro cuadrado hora o lo que fuera. Y esto tiene que ser entonces igualado a eso, pero aquí tengo masa. ¿Quién me pasa de masa a energía? Pues la lambda. Entonces, asumimos que la sustancia, lo que está ocurriendo ya está saturado y que entonces tiene que haber esto, ¿no? La energía que está viniendo de algún lado, en particular del aire, es exactamente la energía que está tomando el líquido para evaporarse, solo la lambda de evaporación, ¿no? Entonces, si reemplazo literalmente ahí las cosas, la Q la puedo calcular con la ley de Fourier, que es 3HT menos la temperatura de saturación, y del otro lado, la N la puedo calcular como un coeficiente de transferencia de masa, como siempre, por una H de saturación menos H. Esto es suponiendo que, insisto, que en la interfase tengo saturación, ¿no? Que es lo que siempre hemos hecho en realidad, ¿no? Que en la interfase tengo equilibrio. Entonces, como ven, basado en eso, puedo llegar a esto, ¿no? Y de aquí, entonces, como ven, puedo poner que T menos T sat es igual a la lambda de saturación, lo ponemos así, sobre H, K, por H sat menos H. Esto, que está acá, llevamos la relación psicométrica. Y esto, entonces, me queda aquí, es la depresión. Entonces, si las suposiciones que hicimos aquí se mantienen, normalmente lo que yo espero es que la temperatura caiga la temperatura del medio ambiente es superior, como vemos aquí, a la temperatura del cuerpo, de la interfase, literalmente, que caiga, porque tiene que ver con la transferencia de masa, ¿no? Aquí estamos equilibrando o igualando transferencia de calor y transferencia de masa. Y eso en realidad es lo que explica muchas cosas, ¿no? En el sentido de que explica por qué el agua siempre está más fresca, porque se está evaporando en realidad. Pues normalmente esta caída puede ser relativamente importante. Cuando llueve puede caer hasta 5 o 10 grados Celsius. ¿Por qué está ocurriendo esto? Literalmente, no es algo que está cayendo, sí viene un poco más fría, pero cuando cae se empieza a evaporar y entonces se empieza a jalar la temperatura del medio ambiente, jalar el calor sensible, digamos, del medio ambiente, jala la energía, baja el calor sensible y entonces se enfría, ¿no? Esto también se utiliza cuando quiero enfriar agua de forma industrial en se me fue el nombre. Las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento, efectivamente. Asperjar agua en la parte superior. Tenemos un ventilador abajo que lo que hace es ir en contra y entonces el aire se lleva parte del agua, la evapora, y al hacer eso, baja la temperatura de la que no se evapora. Entonces, cuando cae significativamente más fresca o más fría que la temperatura del medio ambiente, ¿no? Entonces, normalmente con eso podemos hacer una buena parte de los procesos, ¿no? Ya tengo una diferencia de temperatura que puedo utilizar para enfriar cosas, ¿no? Puedo utilizarlo para hacer un clima casero, ¿no? Los que ponen agua a enfriar y ponen un ventilador ahí, o sea, ponen algo como esto en su casa, entonces el aire que esté saliendo por acá va a ser significativamente más fresco, ¿no? Solo porque estamos evaporando el agua, ¿no? Y entonces les bajará la temperatura un poco, ¿no? Eso es bueno cuando quieren bajar la temperatura y no tienen clima artificial, ¿no? Pueden hacer su propio clima con algo así, ¿no? ¿Dudas? ¿No? No, profe.
Ok, entonces, eso es lo que esperamos siempre, ¿no? Esta relación ciclométrica, en general, es más o menos constante. Para el agua es alrededor de 950, para la mezcla aire-agua, ¿no? Depende en realidad, o sea, la H y la K, las dos cosas, como recuerdan, la K, aquí en este curso hemos hablado más de la K, pero aplica también para la H, depende de la geometría en realidad, ¿no? Bueno, o sea, del tamaño del cuerpo, cómo está ocurriendo la transferencia de masa, etcétera, y de calor en este caso. Entonces, depende de la geometría. Sin embargo, anda alrededor de 950, ¿no? Kilojoules, kilogramo, Kelvin. Y entonces yo puedo estimar esto más o menos fácil. Y entonces eso lo puedo llevar a la figura. En la figura puedo trazar, como ven, yo fijo. Digo, bueno, si yo quiero trazar esto me da una relación entre la temperatura y la humedad. Entonces, aunque aquí está puesto así para demostrar o subrayar la depresión del bulbo húmedo, yo puedo calcular H en función de T, ¿no? Lo único que necesito es elegir una temperatura de saturación que me da inmediatamente una humedad de saturación. Esto es, si yo elijo una temperatura de saturación, tengo una humedad de saturación, una esa, y de ahí entonces, utilizando la ecuación, puedo trazar cómo va, ¿no? ¿Sí? Para cualquier par que yo elija. Algo relacionado con esto, y que es también muy útil para nosotros, es las curvas de saturación adiabática. En ese caso, lo que suponemos es un proceso en el que alimentamos un cierto caudal de gas a un sistema donde estamos proporcionando un cierto caudal de líquido con cierta humedad. Déjame ver cuál es el símbolo que pongo ahí. Para no... una cierta temperatura T. Entonces, y lo que espero es que salga, después de ahí, el gas con una cierta humedad y una cierta temperatura. Esto es la temperatura a la que yo se alimenta equilibrio de saturación. De forma que lo único que ocurre aquí es que hay un cambio de masa, pero no de temperatura. ¿Sí? Este cambio de masa, esta evaporación que está ocurriendo, es tomada la energía del gas directamente. Entonces, espero que la humedad suba y la temperatura baje, ¿no? Hasta la temperatura de saturación. Entonces, espero que aquí salga saturado, y esto en realidad es la temperatura de saturación, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí, perdón, aquí es donde pongo solo T y H. Algo así. Y entonces, de manera similar a lo que teníamos del lado izquierdo, yo puedo decir que entonces lo que necesito es que la L, el caudal L, tiene que coincidir con G por H sat menos H. El cambio de humedad que yo observo en el gas tiene que reflejar toda la cantidad de líquido que yo metí, ¿no? Es lógico, ¿no? De acuerdo a lo que estoy poniendo ahí. Y en el mismo sentido tiene que ocurrir la temperatura. Entonces, L por la entalpía de líquido tiene que ser lo mismo que G por el cambio de entalpía entre H y H sat. Entonces, esto tiene una cierta entalpía, esto tiene otra entalpía, H sat. Y de ahí, en una deducción que no es complicada, pero sí es muy larga, varios pizarrones en realidad para llegar
podemos demostrar que T menos Tsat es básicamente el calor de bulbo húmedo, el calor de la mezcla, perdón, abajo, con la lambda de saturación arriba, Hsat menos H. Y como ven, las dos curvas se parecen, excepto que aquí esto es más o menos constante, esto es básicamente una línea recta, y aquí H también está acá abajo, ¿no? La humedad. Y entonces esto es una curva, esto es ligeramente curva, ¿no? Pero igual, yo puedo hacer lo mismo que dije acá. Esto es, puedo elegir una temperatura de saturación, lo que me dice una entalpía en unidad de saturación. Y a partir de ahí, de la lambda de saturación y los calores húmedos, los calores de cada sustancia, puedo calcular H contra T. Y entonces, con eso, puedo trazarlo. No me veo cuál queda arriba. Creo que la que queda arriba es la de bulbo húmedo. Y las de saturación adiabática, ¿no? Perdón, me quedé en eso. Entonces, normalmente puedo calcular las líneas de bulbo húmedo y las líneas de saturación adiabática. En general, lo que nosotros suponemos, o la mayor parte de nuestros procesos de secado, esperamos que ocurran de forma de saturación adiabática. Esto es que prácticamente todo el líquido que está siendo evaporado esté siendo evaporado por el calor del gas. Aunque eso no es estrictamente necesario, ¿no? Eso hay variaciones ahí, pero los procesos de secado se acercan a procesos de saturación adiabática. ¿Sí? Y entonces, solo algo más que quizás conviene comentar es que puedo calcular eventualmente, si lo necesitamos, el volumen también. El volumen Profe, ¿le puede regresar un poquito a la anterior, por favor? Sí. Gracias. No. El volumen húmedo, en general lo estimamos otra vez suponiendo que la mezcla se comporta de forma ideal. Y entonces yo puedo calcular, ¿recuerdan? El volumen que ocupa un mol. A eso que le llamamos el volumen estándar. ¿Alguien recuerda cuál es el valor del volumen estándar? ¿No? 22.4 litros por mol, ¿no? Ese es el volumen estándar de un gas ideal. Como estamos en una temperatura, una presión baja relativamente a la presión atmosférica, es una muy buena aproximación. Entonces, esto es a presión y temperatura estándar. Si yo lo quiero corregir, para otra temperatura, entonces, por ahí corrijo por la temperatura, ¿no? Entonces, con esto cambio de temperatura, de la temperatura estándar a la temperatura que yo quiera. Y si quiero cambiar la presión, pues entonces hago eso, ¿no? Una proporción también entre las presiones. Y luego necesito que estos moles me reflejen la mezcla. Esto es para un mol de la mezcla. Entonces necesito el peso molecular de la mezcla para que al final me quede el volumen húmedo como metros cúbicos por kilo de aire seco, ¿no?
Entonces, para eso, pues entonces pongo aquí, que es básicamente, si ese es el peso molecular, aquí tengo gramos mol, entonces tengo moles, se irían con esos moles, me quedaría por gramos de aire seco. Pero eso solo es aire seco, tengo que sumarle la parte que tiene que ver con la humedad, ¿no? Lo que lleva de agua. Y con algo así, entonces, puedo estimar el volumen que ocupa mi gas, ¿no? Con cierta humedad. Y también puedo aproximar, como hicimos con la humedad, como el volumen seco más la humedad relativa por el volumen saturado menos el volumen seco, ¿no? Y entonces, en este diagrama, lo que solemos ver es la humedad contra la temperatura, el volumen, bueno, líneas que indican la saturación adiabática y el bulbo húmedo, y puedo representar también las entalpías, si quiero, los calores y los volúmenes, ¿no? Es mucha información, entonces normalmente no ponemos todo, pero podemos poner los calores, por ejemplo, más fácilmente, ¿no? Si pongo, si yo quisiera hacer una figura así y utilizarla para calcular la entalpía, pues puedo poner la entalpía seco y la entalpía de saturado, y a partir de ahí utilizar esta formulita, ¿no? En lugar de calcular para cada humedad. Y entonces solemos ver en la figura, o es común que haya figuras que tienen eso, ¿no? Esto otra vez era común. Pues cuando no había computadoras, ¿no? Era mucho más, había que facilitarse los cálculos, pero ahora no es tan común, pues que podemos usar la computadora como tal, ¿no? Más fácilmente. Ahí puse dos, pero en realidad podríamos poner, insisto, el calor, la entalpía, el volumen, todo en la misma figura, ¿no? Aquí noten que, ya no lo subrayé suficiente ahora que lo veo, cuando calculamos la humedad de saturación, conforme nos acercamos, la presión de vapor se acerca a la presión atmosférica, pues esto se hace cero, ¿no? Y entonces esto se indetermina. Es la razón por la que aquí, en principio, aunque mi figura no se ve tan bien, lo tendré que hacer peor, o sea, jamás llegan a la temperatura de ebullición, ¿no? Y entonces, cuando yo quiero secar, como seco, varias cosas con todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Había dicho aquí que yo puedo calcular la temperatura, más bien, puedo calcular la humedad a partir de la temperatura de rocío, pero que quizás no era la mejor forma, ¿no? Después comentamos que podía trazar la temperatura del bulbo húmedo, y con esto, en realidad, calcular la humedad. Esto es, si yo estuviera, en el caso que puse acá abajo, esto, si estamos a esta temperatura de bulbo seco y esa humedad, yo puedo medir la temperatura del bulbo húmedo, lo cual me colocará entonces una línea así. Esta es la temperatura del bulbo húmedo. Si mido esta depresión de bulbo húmedo, entonces a partir de la temperatura que yo tengo, seca, veo que tengo una cierta temperatura de bulbo húmedo. Con esa temperatura de bulbo húmedo subo a saturación, y luego entonces sigo una línea de bulbo húmedo hasta llegar a la humedad que tengo, que sé que tengo. Ya, ¿no? A ver, creo que no lo dije bien. O sea, si yo quiero determinar la humedad, yo sé que tengo cierta depresión de bulbo húmedo, ¿no? La mido experimentalmente, como lo comentaba, ¿no?
Con esa depresión de bulbo, entonces yo subo a la saturación y sigo una línea de bulbo húmedo hasta que cruce, en realidad, con la temperatura que yo tenía. Donde cruce esto, la temperatura con mi línea de bulbo húmedo, eso me va a indicar directamente el porcentaje de humedad, pero también me va a indicar, literalmente, cuál es mi humedad absoluta, ¿no? Más común de medir la humedad ambiente, ¿no? Por vía de la temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Eso es importante. Sí, profe. Es importante que se les quede porque es pregunta de examen seguro, ¿no? Y entonces imaginen que están a estas condiciones y ustedes quieren secar algo. ¿Pueden secarlo a las condiciones en las que están? Esto es literalmente como si yo dijera, ¿puedo secar la ropa simplemente teniéndola al medio ambiente? La respuesta es sí, ¿no? Se va a secar. Mientras que, ¿qué es lo que necesito para que se seque? Pues que no esté, mi aire no esté saturado. Mientras mi aire no esté saturado, hay gradiente de potencial y entonces se secará, ¿no? Entonces habrá una transferencia de masa. Esa transferencia de masa, entonces, si yo uso esa temperatura, cuando lo exponga, dado que hay gradiente de potencial químico, va a haber transferencia de masa y entonces va a haber una caída de temperatura. Ahí depende de la abatica, o si lo pongo al sol, hay contribución también de la conducción, ¿no? Del calor latente, es sensible, perdón, directamente por conducción y radiación también, ¿no? Pero bueno, si suponemos que solo hay una caída así, que fuera un proceso de bulbo húmedo, entonces el aire se va a estar enfriando. Y entonces lo que va a hacer mi sustancia, mi ropa, en este caso, es que se va a enfriar. Y entonces se va a mover sobre esa línea hasta que alcance el equilibrio, ¿no? Y entonces lo más que puedo hacer, literalmente, es que la ropa se seque hasta que alcance el equilibrio con el medio ambiente, con el aire que tiene, ¿no? Que está en contacto. Y eso va a ocurrir, como ven, ¿no? Que es lo que ocurre todo el tiempo, ¿no? Eso en realidad todo lo hemos visto. Pero probablemente no es la mejor forma de secar, puesto que me va a llevar mucho tiempo. Y entonces me conviene utilizar aire seco, ya lo había dicho alguien. Cuando digo aire seco, ¿qué quiero decir con ese aire seco? Es que seco el aire literalmente, lo pongo, por ejemplo, lo hago pasar a través de un desecador como sílica gel o algo así, algo que le quite la humedad y luego lo pongo al proceso. No. Lo seco relativamente. Esto es, lo que yo necesito, como ven, es que haya un gradiente con respecto a la saturación. Pues lo que yo puedo hacer es calentar el aire. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo puedo calentar? ¿Lo puedo calentar hasta la temperatura de ebullición? ¿Al aire? Sí, ¿no? ¿Lo puedo calentar más? ¿Al aire que tiene agua? Sí, ¿no? Nada me lo impide. Entonces yo puedo calentar mucho más. ¿Qué humedad tiene ese aire? Su humedad relativa ya rebasó esto. En realidad ya ni siquiera aplica el concepto de humedad relativa. Ese aire está seco. Entre comillas, completamente seco, pero de forma relativa nada más. Porque tiene cierta humedad, ¿no? Es la misma línea. Tiene cierta humedad. Pero yo lo sequé de forma relativa a la hora de calentarlo. Lo alejé de la saturación. Entonces, una vez que hice esto, cuando yo lo pongo en contacto con el cuerpo que yo quiero secar, entonces se va a mover. Si se mueve, por ejemplo, en saturación adiabática, seguirá una línea así, intentando alcanzar la saturación, ¿no? Y entonces, como ven, aquí tengo mucho más gradiente. Todo este gradiente, ¿no? Si tengo más gradiente, entonces mi proceso será más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Porque la velocidad siempre tiene que ver con el gradiente, ¿no? Y entonces, normalmente lo que hago, ¿no? Lo que hago es secar al aire, pero no le retiro la humedad, lo que hago es secarlo de forma relativa. Esto es, solo lo caliento.
también esa es la razón por la que el aire cuando está muy caliente lo sentimos muy seco, ¿no? Porque en realidad está seco de forma relativa, y como está seco de forma relativa, retira mucha humedad cuando se pone en contacto con algo, ¿no? Como nuestra garganta literalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Profesor, no. ¿No? Bueno, pues entonces, creo que hablé mucho en esto. Lo que haremos de ahí será hacer la carta psicométrica. Y entonces, esto de hacer la carta psicométrica en realidad es simplemente trazarla, ¿no? Entonces ya no va a dar tiempo de eso literalmente, pero vean esto, ahí están las notas, ¿no? Si pueden, vayan capturándolo y lo checamos la próxima sesión para ver cómo hacerlo, ¿no? Aquí no le dejé las unidades, no le quise dejar las unidades porque ya ven que se tarda mucho, ¿no? Para hacer las figuras, y aquí hay muchas líneas, entonces mejor no le dejé las unidades, para que no se tardara demasiado. Pero entonces vean, básicamente lo que está ahí es que a partir de algo que es como una ecuación de Antoine, que es esto, y la presión atmosférica, la presión a la que yo diga, México, yo puedo calcular esta, que es la línea de saturación, ¿no? Aquí solo está movida la temperatura. Aquí tengo que checar que está movida la temperatura, esta es la línea que está puesta aquí, ¿no? No debería estar ahí. Lo checaré yo. Pero bueno, a partir de ahí se calculan ese de la curva de saturación, 100% de humedad, y a partir de ahí pues solo multiplicamos por ciertos porcentajes que nosotros queramos, ¿no? Entonces puse estas unidades relativas, por ejemplo, y nos da la curva así, ¿no? Que ya es básicamente la carta psicométrica. Y ahí podemos agregar lo que queramos, ¿no? El volumen húmedo, el volumen seco, el volumen, el calor húmedo, la entalpía de la mezcla, etc. Entonces, échale un ojo y lo discutimos en la próxima sesión, ¿no? Para llegar a esto. Lo ideal es que lo capturen, ¿no? Si no lo quieren hacer en matemática, en realidad lo pueden hacer en Excel, ¿no? También. Solo que en Excel es mucho más latoso de hacer las figuras bonitas, ¿no? Pero quien se rehúse a usar matemática puede hacerlo en Excel. Pero al final necesita una forma de hacerlo, de poderlo calcular porque pues lo utilizaremos, ¿no? ¿Vale? Vale, profesor. Entonces, Sí, profe. Sí, profesor. Gracias, profe. cuídense. Bye. Igualmente, profe. Doctor, adiós. ¿Sí?